Juan Carlos, hay un elemento que yo creo que deriva de lo que acabas de plantear que a mí me parece muy preocupante. Hay todo este tipo de medios de comunicación, de programas tipo El Gato al Agua, etcétera, pueden en algún momento dar una imagen de la persona de derechas como una persona llana, popular, igual al común de los mortales y que comparte su opinión frente al izquierdista intelectual, que me incluyo. Aquí en esta mesa estamos precisamente gentes que nos dedicamos a pensar y a reflexionar sobre la sociedad. El derivado de la emoción frente a la razón, creo que la batalla que están perdiendo es el presentarse a sí mismos como defensores, y esto es muy preocupante, esto es quizá lo más grave desde mi punto de vista, presentarse a sí mismos como defensores del interés de la mayoría. Es decir, tomar la bandera de lo que podríamos llamar el bloque histórico, presente actualmente y hegemónico en la sociedad. Entonces, ahí es un poco una inversión de los papeles que cuando la derecha se convierte en presunta defensora de los estamentos populares y las clases medias, hay incluso una plataforma denominada de las clases medias, que es bastante preocupante, a mí, por lo menos me recuerda a movimientos populistas de derechas, pues que se generaron en los años 20 y 30, protagonizados por gente como Benito Mussolini y Adolf Hitler. Evidentemente no estamos en ese escenario, pero corremos el riesgo de que el trabajador, la trabajadora, la gente común y corriente, el pequeño comerciante, se identifique más con unos planteamientos simplistas que hacen referencia a su patria, a su... Lo que pasa es que simplificar es muy difícil, que eso Bien, es lo que muchas veces discutimos. El otro día discutíamos en una clase esto que dice Zizek de la operación ideológica por excelencia es encontrar el ejemplo que encarne esa cosa, ese fenómeno general que tú quieres decir. Los neoconservadores encuentran en la mujer soltera, negra, que vive de los servicios sociales, el ejemplo paradigmático de por qué el Estado es un nido de gorrones, de vagos, y entonces el ejemplo de por qué el Estado tiene que ser impugnado y por qué hay que entregárselo todo al mercado. Pero esa operación, que es de simplificación, es muy compleja y es una operación de traducción fundamental. Claro que hay que simplificar. El que no simplifica no motiva, y no motiva y no moviliza, porque uno no se moviliza por causas complejas, por variables que se relacionan de forma muy difícil. Y uno se moviliza con una delimitación estricta, radical, dicotómica, polarizadora de los campos políticos. Y eso hay que pensárselo. Quiero decir, es una labor de simplificación extremadamente compleja, que es traducir ideas a consignas en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de elementos que permitan ordenar lo que hoy parece un caos, ordenarlo. Bueno, pues igual que ellos lo ordenan de forma muy simple. Objetivos, sí. De todas formas, no nos creamos que la gente es idiota. Íñigo planteaba al principio cómo se ha criminalizado nuestra facultad por parte de sectores conservadores, que son los responsables en última instancia de que se dé un ataque neonazi hace 2 días. Hemos estado esta mañana en la facultad preguntando a la gente qué opina de las tertulias neoconservadores y preguntando a la gente qué opina de esta tertulia. Pido a realización que pongan el vídeo La ciudad, nuestro campo de batalla. Rita Maestre ha estado en la Facultad de Políticas. Adelante, vídeo, por favor. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Teleca. Estamos aquí en el Soviet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Vamos a preguntarles a estos estudiantes qué opinan de las tertulias y de los debates televisivos y qué opinan de la tuerca. Si les gusta, qué cambiarían, qué les pareces tú, Pablo. A ver qué nos cuentan. Bueno, está hecho para crear opinión pública en un sentido muy concreto y debería de ser inadmisible, pero... Entonces, ¿no estás a favor de la libertad de expresión? Sí estoy a favor de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene unos límites. Tiene que tener una cierta ética, una transparencia, y esta libertad de expresión desde luego no respeta ninguno de esos criterios, ¿no? Insultando a distintas tendencias sexuales, a distintas ideologías políticas, eso sí que debe ser cortado, pero porque no creo que eso sea la libertad de expresión, no creo que ejercer insultos en la televisión sea libertad de expresión. Todos estamos pensando en ciertos comentaristas concretos y su forma de tratar a políticos, a personalidades públicas que no creo que deban ser toleradas. Realmente creo que no aportan nada, sinceramente. La verdad me parece que hay mucha basura televisiva. Son preocupantes por la visión y los planteamientos ideológicos que tienen, que son, como tú lo has dicho, insultantes y pueden vulnerar a muchísimos colectivos sociales con diferentes
universidades. Intereconomía es que hago zapping y digo, mira, me parece horrible. Me molesta bastante tener que pagar esas tertulias con mis impuestos porque están financiadas por la Comunidad de Madrid, ¿no? Es que no, realmente no hay un debate político. En realidad todos tienen un pensamiento más o menos compartido y se dan la razón un poco. Ya si te refieres a intereconomía, o sea, los discursitos, los sketches que ponen, pues son para comunicarse o decir, vaya parla de enfermos mentales, ¿no? Me parece publicidad para el gobierno de esta comunidad. Al escucharte la basura, pues prefiero no ver la televisión, la verdad. Sí, imagínate que ahí están los de Intereconomía, ¿qué les dirías? Que viva Wyoming, ¿sabes? Y que se sigan jodiendo. Intereconomía, sois unos fascistas, sí. Sois unos fascistas, Intereconomía. La nueva tertulia que ha sacado La Sexta, El Rojo Vivo. Tiene una tendencia algo más de izquierdas que lo que son las dinámicas generales en la televisión, pero no dejan de ser lo que el sistema pretende, el discurso que el sistema pretende dar. ¿Y tú conoces la tertulia de Teleca? Sí, la he visto. En la facultad se conoce un poco, sí. Me parece que tiene muchísimo más contenido político. También representa una ideología muy concreta también, pero muchísimo más transparente y dejando muy claro cuál es el marco teórico del que se parte, ¿no? Es una de las pocas tertulias en las que puedes encontrar gente verdaderamente formada, que sabe de lo que habla y que además precisamente pretenden dar un punto de vista alternativo a todo lo que el sistema pretende vendernos como normalidad. Suple un vacío, yo creo, ¿no? que no hay en otras televisiones o no, por lo menos refleja otra opinión. La información que se ofrece en Teleca, porque no la puedes ver en muchos medios de comunicación. Me gusta muchísimo. Al principio sí extrañaba un poco que con los primeros programas, sobre todo con el del Papa, que las visiones fueran todas exactamente iguales. Sin embargo, creo que Pablo Iglesias y el equipo se han preocupado ya por generar debates con visiones diferentes. Y eso me parece que ha enriquecido mucho al programa. Darle a lo mejor un puntillo de controversia, ¿no? De un punto de vista a lo mejor verdaderamente contrario. Obviamente no tiene los medios que tienen otras tertulias, no está subvencionada, ¿no? Es como un rayito de luz en todo el panorama político. Tertulias iguales hay muchas, esta por lo menos es un poco diferente. En principio me parece un proyecto muy interesante. Es muy difícil hacer un programa desde una televisión con pocos medios y estamos acostumbrados a que visualmente y técnicamente todo sea muy perfecto, muy correcto. ¿Y qué te parece, Pablo? Bien, me parece... Bien. ¿Sus miradas lujuriosas? Me encanta que esté llevando a cabo este proyecto y que esté generando una contraposición a ese dominio que tiene la derecha y la extrema derecha en la televisión. ¿Qué le dirías a Pablo Iglesias, que nos está viendo en este momento? Creo que deberías dejar un poco más hablar a los invitados y dejar de meterte en los debates de tus propios invitados. Ole, Pablo, lo llevo. Que un saludo, que me gustó mucho su clase de geografía política. Enhorabuena por tu programa y espero que siga creciendo. Creo que deberías de ser un poco menos pedante en algunos momentos. Bien, me parece que lo hace bastante bien. Bueno. Bien, me parece que lo hace bastante bien. Bueno, ya hablaremos de ese tema. Muchas gracias. Para miradas lujuriosas las que tú despiertas, Rita, allá donde vas. En fin, ya hablaremos de esto en otro momento. Está claro que la gente de nuestra facultad no le gusta Intereconomía. Juan Carlos. Qué facultad interesante, ¿no? Qué soviet. Qué gente despierta, ¿no? Me gusta mi facultad. Y te agradezco que a mí no me mires lujuriosamente. Mira, hay ve a Urosa. Urosa, que ha salido, yo me acuerdo de él, porque este era un tipo que trabajaba con los rectorados de la derecha más dura, ¿no? Y ahora está muy vinculado a la extrema derecha universitaria, ¿no? Y está en una facultad y en una universidad que no sé qué pinta, ¿no? Que es la Rey Juan Carlos, que su nombre quizá da pistas. A lo que iba. Mira, la derecha no da puntada sin hilo, ¿no? Y es curioso cómo nunca se equivocan, incluso no sabiendo dónde están los sitios, como Sarah Palin, que situaba a Chile en Oriente Medio, ¿no? Ocurre algo en Honduras y aciertan con quién posicionarse. Ocurre algo en cualquier lugar y aciertan con quién posicionarse. Eso nos debería llevar a pensar que seguramente tienen una coherencia que nosotros no siempre tenemos. ¿Dónde está esa coherencia?
una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué hace una monja vaticana votando a un putero como Berlusconi? ¿Qué hace una monja de misa y comunión diaria con su burka ese tridentino votando? Claro, claro, uno puede decir, ¿cómo es posible que una mujer que toda la vida se la pasa diciendo que no nos toquemos, que nos vamos a quedar ciegos, y ahí vamos con nuestras gafitas, después votar a un tipo como Berlusconi, ¿no? Entonces, a lo que voy, que creo que es lo relevante. O criticar las miradas lujuriosas del presentador del programa. A lo que quiero ir es que creo que hay un hilo que es el que suma todo esto, ¿no? Que es el que nos explica por qué la monja vota a Berlusconi, por qué un tipo vota a Camps pese a saber que está robando, o a Fabra, o por qué les perdonan la corrupción a los del Partido Popular, o pese a que no hayan dado ni una sola idea programática, les siguen apoyando. Yo creo que la idea de fondo es que los consideran uno de los nuestros. Es decir, hay una definición del grupo. Y para que uno se defina como grupo necesita los que están fuera del grupo. Y los que están fuera del grupo, y ahí nosotros como politólogos tenemos la obligación de establecerlo, es el antifascismo. El antifascismo es el movimiento que, después de derrotado el fascismo, va a articular el Estado social. Es decir, las constituciones sociales de Europa no las va a articular la democracia cristiana, ni mucho menos. Ni siquiera las va a articular la socialdemocracia. Quien va a poner ese pozo de redistribución de la renta es el antifascismo que ha salido victorioso. Y ellos tienen muy claro que en el ánimo material se traduce en el estado social de redistribución de la renta y en el ánimo discursivo el enemigo que te derrotó en los años 30 y 40. No solo son hábiles a unirse entre ellos, sino que también tienen habilidades, aparte de la explosión de medios que tienen, en traer a su campo gentes que no podrían estar jamás unidos si tuvieran buena información. De hecho, en el tema anterior, pues yo siempre que discuto de estas cosas siempre propongo que por favor no sigan hablando, sobre todo la gente de Oriente Medio, que no siga hablando de Occidente y de Oriente, porque es como hacer grande al enemigo. Yo no puedo pertenecer para nada a un Occidente donde esté Aznar, por ejemplo, o Berlusconi. Yo no soy de ese Occidente, me niego, me voy a Oriente o a la Luna, en vez de ser de ese Occidente. Y creo que es toda una estrategia en el lenguaje que nos hace un bloque contra otro bloque. Y yo me siento mucho más unida a gentes que luchan, como los egipcios, los tunecinos, por su dignidad, por la libertad, que no a un Berlusconi, a un Aznar o a cosas de ese estilo. Aquí, con eso que se decía antifascismo, perdona, Dito, ahora lo hago rápido.